llama. Y otra cosa es realmente experimentar el amor de Dios. No es lo mismo, quisiéramos vivir el amor de Dios, pero hay algo. Así como esto nos impide mojarnos de la lluvia, ¿saben para qué también nos impide esto? Experimentar el amor de Dios. Cuando Dios hace llover su gracia, su misericordia sobre nosotros, usamos un paraguas y nos cubrimos. Aunque interiormente queramos experimentar su amor, hay algo que nos impide. ¿Cómo se llama eso que nos impide experimentar el amor de Dios? ¿Cómo se llama? Pecado. Pero desafortunadamente la palabra pecado, acuérdense, esto ya no se llama palabras, esto se llama pecado. Desafortunadamente la palabra pecado la hemos ido desapareciendo de nuestro vocabulario. Hoy decimos que venden droga, que hay relaciones que matan a esta persona, pero no decimos que eso sea pecado. La palabra pecado la hemos ido suavizando. En otras palabras, no hemos ido tomando conciencia de lo que es el pecado. Y al no tomar conciencia de lo que es el pecado, pues ¿cómo me siento? Si alguien te dijera que eres un pecador, ¿qué dirías? Tal vez te protestarías y dirías, ¿yo pecador? Por cierto, trae libretas, trae lápices, salen que guardamos. Dejemos que esta tarde hermosa, Dios sea lo que nos está escribiendo en mi corazón. Dile, Señor, yo quiero que esta tarde escribas en mi corazón. Por lo tanto, no necesito libretas, por lo tanto, no necesito lápices. Yo hoy quiero que te permitir, Señor, que escribas en mi corazón. Bien. El tema de hoy se llama pecado. Y yo no te vengo a decir, yo no te vengo a demostrar que tú eres un pecador. De ninguna manera, y perdóname, si en algún momento yo trato de señalarte como pecador, no va por ahí. Va en el sentido de tomar conciencia de lo que es pecado. En este momento, recuerda
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Estando Jesús en uno de sus pueblos, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le suplicó: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Palabra del Señor. Dice la Sagrada Escritura, estando Jesús en uno de esos pueblos. No dice en qué pueblo. Le podemos parar un poquito y decirle: Jesús estando en uno de estos pueblos. Jesús estando en este pueblo. Jesús estando en esta parroquia. Jesús estando en este instante. No te olvides de esa cita bíblica, la vamos a estar manejando. Se acerca un leproso que experimenta un culto maravilloso. Ojalá y tú lo puedas experimentar. Tú no has querido experimentar, pero hay algo que te impide acercarte. Yo les dije que esa tarde era tarde de Jesús. Bien. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer con esto? Aparte de los limones, vas a escribir, no vas a escribir tu pecado, porque yo no soy quien para saber tu pecado. Vas a escribir qué es aquello que tú no quieres, tú no deseas plenitud, pero hay algo que te impide vivir en plenitud, el amor que le quieres demostrar a Dios. Lo vas a ir escribiendo. Si te da miedo, si te da pena, no lo escribas, pásalo a otra persona. Conforme voy avanzando, se los voy dejando y se lo van enrolando. Le voy a pedir al equipo que esté pendiente de mi cazuela, porque si no, después no voy a tener que pedir los frijoles de Andrea. Empezamos por aquí. No importa que sobrescribas, tú ve escribiendo, no tengas miedo. Vamos a pedir al hermano que no trate de leer lo que el otro escribió. Hagámoslo con mucha confianza, como ese leproso que se arrodilla ante Jesús. Todo esto del pecado también lo vamos a presentar con una lectura del libro de Primera de Samuel, el capítulo 15, Segunda de Samuel, capítulo 14. El rey David tenía un hijo llamado Absalón, pero Absalón empezó a dar envidia de lo que su padre tenía, de lo que su padre hacía. Absalón se empezó a llenar de súbditos. Primero contrató a 50 personas y les pagó para que lo que empezaran a seguir. Y les iba diciendo, se los iba ganando. Después se sentaba a la entrada de Jerusalén, y cada quien que le llegaba un caso para ver al rey David, Absalón decía: si yo fuera el rey, yo te escucharía. Vas a entrar a ver al rey y nadie te va a escuchar. Poco a poco Absalón se iba envenenando, iba ganando odio contra su padre David. David había conquistado la ciudad de Jerusalén y la había constituido capital del reino. En nosotros, Dios quiere construir su reino. En nosotros, Dios quiere ser el rey de nuestra vida. Y que nosotros impere ese reino que Él ha creado y ha diseñado para cada uno de nosotros. El rey tenía varios herederos, con derecho a la corona, con derecho a la herencia. Nosotros, por ser hijos de Dios, por vivir en el reino, por ser sus súbditos, también tenemos derecho a la herencia real. Solo que la perdemos. No nos damos cuenta, como Venancio que
lo que el rey nos ha dado. Y empezamos a ver únicamente lo que el hermano tiene y no veo lo que yo tengo. No veo las gracias y carismas que el Señor me ha regalado. Veo las de los demás, pero no veo las mías. Y me muestro insatisfecho. Y empiezo a querer más. A querer ver más. Y lo que es peor, todo eso que deseo trato de obtener a cualquier precio y por cualquier medio. Absalón se quiere convertir en juez supremo del Tribunal de Justicia del reino de su padre David. Y quiere usurpar, comienza por querer usurpar su reino. Hoy en día nosotros también queremos hacer lo mismo. El hombre interviene y decide y juega a ser Dios. Hoy hablamos de igualdad de géneros y lo vamos disfrazando. Es un mal disfrazado de bien. Así es el pecado. Un mal disfrazado de bien. Aparentemente no te va a causar ningún daño. Establecemos nuestras propias leyes y nos constituimos jueces. Nos queremos ser absolutos en nuestra vida sin dejar que Dios intervenga, porque Dios nos empieza a cansar. Nosotros decidimos qué hacer y qué no hacer, aunque digamos que a veces que amamos a Dios. ¿Cómo es tu reino? ¿Cómo es tu reino en el que tú vives? ¿Realmente Dios es el reino de tu familia, de tu hogar? Ubícate. ¿Dónde estás sentado y sentada? ¿Todo gira a tu alrededor? Hasta Dios mismo gira a tu alrededor. ¿O es Dios el que está al centro de toda tu existencia? Y cada vez que llegas a jugar, sabes que hay un rey al cual debes sujetar tus acciones, tus proyectos. Tus proyectos son de lo mejor, pero a veces no nos damos cuenta que Dios tiene siempre algo mejor para nosotros, independientemente de cuál sea tu edad. Oye, no veo mi cazuela. No se la llama. ¿Por dónde va mi cazuela? ¿Ve? Bien, no la quedan de vista, si no me regaña mi esposo. ¿Dónde estás tú? Cuando llegas a tu casa, sientes esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, porque el Señor es el rey de todo esto. El dinero, el trabajo, las personas, las distracciones, los afectos, la religión, y hasta Jesús puede girar alrededor de mí. De tal manera que yo registro, yo hago esto, yo hago lo otro. Y hablando de lo que gira alrededor de mí, dicen que una vez un esposo se ufanaba y le decía a su esposa y le señalaba una hermosa estampa de Jesús. Enchapado de oro, era un cuadro muy hermoso, configurado con terciopelo, y le dice a su esposa, dice, yo bien me acuerdo cuando hace 30 años el Señor Obispo vino y puso esa estampa aquí. Hubo comida, hubo fiesta, y cómo vino la gente a comer cuando vino el Señor Obispo y nos colocó esta hermosa estampa aquí. Y le dice a la esposa, sí, hace 30 años, pero ¿sabes qué? Hace apenas 2 años que Él es el rey de nuestro hogar. Después de que nos fijamos iluminados por el Espíritu Santo en un retiro. 30 años Jesús como figura de tu vida. 2 años Jesús como Señor. ¿Qué es para ti Jesús? ¿Una figura decorativa o es el Señor de tu vida? Es el rey. Luego Absalón reúne un grupo de secuaces para elaborar el complot contra el reino. Roba el corazón de los hombres. Mis hermanos, como servidores, como jefes de familia, como líderes de comunidad, no busquemos hacer un complot. Y aquí cabe la pregunta, y digo esto de servidores porque la mayoría de nosotros somos servidores. Esos hermanos nuestros que pertenecen a nuestro grupo, a nuestra comunidad, ¿hacia dónde nos estoy guiando?
Con esa vida falsa, el falso tiene herencia real. Nosotros también nos alejamos de Dios, nos alejamos de nuestro Padre, nos vamos de casa como el hijo pródigo, no respetamos la investidura de ser hijos del Rey, queremos competir con la soberanía de Dios. Después, Absalón presenta su ejército y empieza a aumentar y se siente poderoso. A medida que nosotros nos sentimos autosuficientes, porque tengo dinero, porque tengo esto, porque tengo lo otro, Dios para mí ya no funciona. Y es cuando empiezo a no vivir en el amor de Dios. Es cuando el pecado empieza a hacer anidar en mi corazón, empieza a anidar en mí y empieza a anidar en lo de mi familia, cuando me creo autosuficiente por lo que tengo. El valiente rey David, que no temió al final de Goliat y derrotó a los jebuseos, huye a toda prisa cuando le dicen que Absalón viene a tomar Jerusalén. Cuando tú te proclamas rey de tu hogar, rey de tu familia, Dios no va a estar contra mí porque te ama, porque su amor nunca va a pasar. ¿Sabes qué hace Dios? Lo que hizo David. Se aleja de mi vida, se aleja de mi familia y se va. Respeta mi libertad, respeta mi decisión. Y me quedo en la soledad y en el vacío. No experimento, no vivo en su presencia. Absalón toma Jerusalén, entra en el palacio, se siente en el trono de su padre y se declara rey de Israel. Tengamos mucho cuidado porque también en muchas ocasiones usurpamos el trono de Dios. Nos ponemos en la corona del rey, tomamos propiedades del rey, como lo hizo Absalón. Tiempo después, David reorganiza su ejército y manda ir contra David, pero les pone una condición a sus guerreros: no le hagan daño al joven Absalón. Aunque nosotros vivamos en el pecado, Dios no va a permitir que nos hagan daño. El daño no nos hacemos nosotros mismos. Dios no nos va a hacer ningún daño. Dios envía sus generales, Dios envía palabras, profetas, apóstoles, predicadores, nos sigue enviando a nosotros, no para derrotarnos, sino para darnos la oportunidad de arrepentirnos. Después de una dura batalla en el bosque de Efraín, los generales del rey David no van a pelear porque no quieren pelear contra su hijo. Derrotan al ejército de Israel. Y en esa carrera de tiempo, Absalón muere. Y miren de qué manera muere Absalón. Su cabellera como era larga, se le enreda en la encina y muere ahogado, muere desnucado. El salario del pecado, mis hermanos, el salario del pecado es la muerte. Usurpar el lugar de Dios implica pagar un alto precio. Usurpar el lugar de Dios, el precio es la muerte. Yo te pregunté al inicio que recordaras cuál es el momento en el que has estado a punto de morir. Ese que pensaste, no. Cuando te caíste en un segundo o tercer piso. Cuando tuve un accidente de carro, te salvaste. No. Cuando se estaba incendiando tu casa y te desapunó, ese no es el momento en que estuviste a punto de morir. ¿Sabes cuál es el peor momento en que estuviste a punto de morir? Cuando hemos pecado. Ese sí es la muerte del pecado. El accidente y todo eso son cosas menores. Porque debemos ocuparnos de aquellos que matan, no el cuerpo, sino el alma, el espíritu. Eso sí es peligroso. Mira, mi hermano, insisto, no quiero que tú digas que eres pecado. Eso ya lo decimos en las celebraciones eucarísticas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Y espero que lo digamos con toda sinceridad del mundo.
o a esa leprosa. Ven vistiendo a ese leproso. Ven poniendo tu camisa, la camisa que hoy traes, la blusa que hoy tienes. Venlo vistiendo, la ven imaginando ese leproso que se quiere acercar a Dios. Anda, ponle tu falda, tu pantalón, tal vez. Es más, los zapatos que hoy traes se los vas poniendo a ese leproso. Ahora lo que sigue. A ese leproso ponle rostro. Ponle tu cara, mi hermano. Ándale, no tengas miedo. ¿De qué te da miedo? Es más, si usas lentes como yo, ponle lentes también a ese leproso. Ahora anímate a caer delante de Jesús. Dice la Sagrada Escritura que el leproso cae con el rostro en el suelo ante Jesús. Se arrodilla ante Jesús. Nada le impide, no tiene miedo de acercarse a Jesús. A pesar de que es un pecador que lleva una enfermedad de lepra en el cuerpo. Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Anda, dile a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Díselo. Unos poquitos solo se atreven a decirle a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. A ver. Cuando tú le dices a Jesús eso, le está diciendo, Señor, soy un pecador. Y el pecado hoy me trae ante ti. Y Jesús, ¿qué hace? Jesús lo mira. Aquello que para la demás gente, por ser enfermo de lepra, nadie lo veía. Ese era el pecado de los judíos, el pecado blanco. No era el pecado escandaloso de los maestros de la Sagrada Escritura, de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, de los levitas. No, su pecado era el pecado blanco por fuera. Ellos no podían ver al leproso porque su pecado blanco les impedía verlo. Apestaba, olía mal. Y Jesús hizo con el leproso lo que hoy quiere que tú hagas. Lo que tú quieras creer contigo, Jesús lo va a hacer. Jesús lo mira. Anda, atrévete a experimentar la mirada de Jesús. No importa cuál sea tu falta. Jesús lo toca. Jesús toca lo que es intocable. Y le dice, quiero, queda limpio. ¿Y qué pasó con el leproso? Quedó limpio. Mis hermanos, cuando nosotros nos reconocemos pecadores, nos dejamos inundar por la misericordia de Dios. La mujer adúltera, que la llevan ante Jesús y le dice, esta mujer la agarramos así, 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 y le dice Jesús, júntase la ley. Jesús no dijo, no se junta la ley, júntase la ley. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron a irse poco a poco, empezando por los más ancianos. Tal vez los ancianos eran los sumos sacerdotes, los servidores, los maestros de la ley, y se empezaron a pecar. ¿Qué papá sentiría aquella mujer, puesto que la ley decía que debía morir a pedradas? Y aquel que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. ¿Qué miedo sentiría la mujer cuando queda sola ante Jesús? ¿Qué dijo? Este sí me va a apedrear. Porque era el único justo que había. Era el único libre de pecado en ese momento. Dijo la mujer, ahora sí me van a llover pedradas. Pero no, mis hermanos, no le llueven pedradas a la mujer. ¿Qué le llueve? El amor de Jesús. Le llueve la misericordia de Dios. Y le dice,
El pecado nos debe, cuando vivimos en el pecado, no experimentamos la presencia de Dios. Pero el pecado nos sirve para acercarnos a Dios, para permitir que Dios nos llene de su infinito amor y de su infinita misericordia. ¿Por qué tenemos miedo a acercarnos a Dios? ¿Por qué preferimos vivir en un mundo de pecado y de mal, que al final de cuentas el pecado es un mundo sin Dios? A los santos experimentaron el pecado. Le preguntan a un santo, oiga, bueno, una persona que se creía que era santo, y le dicen, ¿cómo es que usted, siendo casi un santo, tiene que venir y confesar sus pecados? ¿A poco usted es pecador? Y le dice, porque eso se lo preguntaba un hombre que de alguna manera se mostraba poderoso, que tenía esto, que tenía lo otro. Y le dice, oiga, usted cuando está delante de un plebeyo, de alguien que no tiene nada, ¿cómo se siente usted? No, pues yo me siento muy poderoso, yo me siento el Señor, el don. Bien. Y cuando se siente, y cuando va con una persona de un alto nivel ejecutivo, ¿cómo se siente? Pues ahí más o menos ya empezamos a competir. Oiga, y cuando va con el rey más, con la persona del país más importante y más poderoso, ¿cómo se siente? No, pues ya me siento muy pequeñito. Le dice el santo, pues así soy yo. Cuando más me acerco a Dios, más pecador me reconozco. Cuando nosotros empecemos a tomar conciencia del pecado y más pecador me sienta, es cuando más cerca estoy de Dios. Cuando yo me nombro juez de mis hermanos, como esos fariseos que se habían dedicado y se habían decidido a ser jueces de sus hermanos, más alejados estaban de Dios. Por eso Jesús se los echaba en cara. Nosotros como pecadores podemos ser testigos de un evangelio, pero no podemos ser jueces. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley no se podían convertir en jueces de sus hermanos. No nos convirtamos en jueces de nuestros hermanos de grupo, en jueces de nuestros hermanos de comunidad. Aprendamos a vivir, porque cuando el pecado domina en nosotros, hay algo que sucede. No podemos completar aquello que Pablo decía, eso de amar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma, y a mi prójimo como a mí mismo. Me quedo corto en ese sentido. Por eso déjate que Jesús te vaya sanando. Déjate que estés experimentando la presencia de Jesús en tu persona. Cada vez que nosotros nos acercamos al confesionario, es una sanación que nos empieza a brotar del alma. Es una paz que nos invade. Es una felicidad. Vivimos de otra manera. Experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Experimentamos su amor. Y cuando yo experimento el amor de Dios, soy capaz de transmitir el amor a otras personas. Cuando yo no vivo el amor de Dios, porque no hago conciencia del pecado, no voy a poder amar a otra persona. Mira, deja que Jesús haga maravillas en ti, como lo hizo con el leproso. Recuerda que ese leproso después tiene tu ropa, tiene tus zapatos y tiene tu cara. Experimenta esa sanación. Ve experimentando. Cierra tus ojos y siente cómo Jesús te va curando. ¿Cómo ves sentir su mano? ¿Cómo te va diciendo quiero queda limpio? Si gustas, cierra tus ojos. No cierres tu corazón, eso nunca lo cierres.
debe de experimentar la misericordia de Dios. En el leproso, en el adúltero. Piensa en aquello que nunca le has dicho al Señor y que tanto daño te hace todavía. Piénsalo, entrégaselo. Si no se lo dices, Él no te puede sanar. No te podré decir, quiero que la limpie. Hoy en esta tarde le podremos decir al Señor: Señor, manda sobre mí el Espíritu Santo para que me ayude a descubrir el pecado oculto. Ayúdame, Señor, a sacar ese pecado dentro y hoy hasta hoy no lo he podido sacar. Y se me aleja dentro, se me hace un nudo, me paraliza mi interior, mi alma. Dile al Señor que te dé fuerzas para que saques eso que traes dentro. Eso se llama un pecado oculto. Tal vez en tu niñez, en tu adolescencia, cuando todavía no estabas maduro en la fe. Y el Señor mandará el Espíritu Santo y te dará fuerzas para que lo hagas. Los pecados ocultos son los que más nos dañan a veces. Más aún que el pecado escandaloso. El pecado oculto es el que no se ve. Dile al Señor: ayúdame, Señor, a sacar ese pecado. Eso, yo sé que traigo algo dentro. Tal vez hasta hoy no lo he visto como pecado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque me sanas. Gracias porque me quieres. Gracias porque quiero hacerme pequeñito ante tu grandeza. No quiero chupar más patronos. Gracias por el bálsamo. Yo ya está ido a mi corazón. Vamos a leer ahora el Salmo 51. Pero lo vamos a leer convencidos de la misericordia del Señor. Miren, cuando mostramos el pecado a Dios, Dios no nos va a condenar. A veces tenemos miedo. Salmo 51. A veces tenemos miedo porque Dios pensamos que nos va a condenar. No, cuando le mostramos el pecado, Dios no es para condenarnos, sino para darnos la sanación y la salvación. Salmo 51, ¿de acuerdo? Pero lo vamos a leer a gente que está convencido de la misericordia de Dios. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer de dos. Van a empezar del lado derecho con los números 3 y 4, lado izquierdo 5 y 6, y así nos vamos a ir alternadamente. ¿Entendido? Empezamos 3 y 4. Para
unos cantos en lo que empieza el otro tema.